¿cómo describirían ustedes este primer año del segundo mandato del presidente Bukele? ¿Es una continuidad o es una fase diferente del proyecto político que él tiene? Bueno, habría que verlo en diferentes aristas, de diferentes puntos de vista. El tema económico, el tema agrícola, que justo lo hemos visto esta tarde en una investigación seria por lo que viene de camino, el tema de las finanzas públicas, tenés a un lado también los beneficios de los agromercados que han bajado el costo y han casi terminado, erradicado la mafia que existía precisamente entre los grandototes, que eran los que se nutrían, incluso que se daban el lujo de cerrar fronteras, y luego la caída en la clase media de manera estrepitosa, y solo basta decir un ejemplo. La libra de papa llegó a valer 1.25, hoy vale 30, 60 o 50 centavos. ¿Qué te indica? Que eso realmente era parte de lo que estaba afectando la economía popular con la canasta básica, pero que habría que profundizar. Ya se dio el primer paso. Pero muchos dicen que está siendo subsidiado. Sí, no importa, porque al final del camino quien va a pagar lo mismo o todos los costos presupuestarios que en estos 6 periodos del señor presidente se han tenido, quien paga siempre lo mismo es el ciudadano. Lo que ha existido a nivel político, a mi criterio, es una consolidación y una legitimación de la autoridad depositada por el pueblo en el presidente Bukele. Eso te lo dan primero los números electorales, ¿verdad? Porque cualquier cuestionamiento que se podía haber hecho antes, digamos, si la gente estaba viendo riesgos, amenazas, digamos, la gente hubiera dicho, no, esto no es posible, que se le dé tanto poder a una persona, lo hubieran podido revertir en la elección de 2024. ¿verdad? Entonces, eso le da una legitimidad bastante sólida, pero no solo a nivel nacional, sino que también yo creo y sigo sosteniendo que aquí ha habido una batalla diplomática desde hace 4 años, desde 2021, que el presidente Bukele la ha ido ganando poco a poco, ¿verdad? Porque si nos retrocedemos a 2021 y vemos los países que tenía, no a nivel de las mismas, digamos, los mismos discursos, ONGs, instituciones, organizaciones que siempre han estado en contra de Bukele, sino a nivel de gobiernos, en 2021 había una actitud bastante más hostil y que poco a poco eso ha ido cambiando a nivel político, ¿verdad? Incluso con algunas alianzas bastante explícitas y bastante marcadas, que no comienzan solamente en la época del presidente Trump con los Estados Unidos, sino que también en los últimos años de la presidencia Biden también hubo bastante progreso en ese sentido. Entonces, a nivel político, yo diría que es una autoridad fuerte depositada por el pueblo en el presidente. ¿Qué último año? No, es un control total del gobierno, control total del régimen. Aún así, no está en la división de poderes. No existe. Eso es no solo una utopía, sino sería admitir periodísticamente hablando una verdad que no existe. Y lo vemos, bueno, por ejemplo, la Asamblea Legislativa. ¿Qué papel juega la Asamblea Legislativa? Comisiones desarmadas. Ahí no hay discusión de comisiones, de temas específicos, como antes. ¿Y esa es responsabilidad del presidente? No. Es la misma decisión que lleva el partido gobernante con el control de la mayoría en la Asamblea, producto de una elección altamente cuestionada, no solo internamente, con una irresponsabilidad de la oposición que guarda silencio sobre todo lo que conocimos y vimos. Eso ha ocurrido en el país. Y yo no estoy inventando, yo no tengo por qué inventar noticias, por qué inventar hechos. Es decir, son hechos claros que están ahí, fríos, calculados. Hablar en nombre del pueblo con 2.3 millones de electores, de los 6 millones que somos, eso es el pueblo salvadoreño. Tampoco, lo que pasa es que se ocupan... Bueno, siempre ha sido así, nunca ha votado. Mira, por ejemplo, estaba viendo a los sectores de la oposición al gobierno, criticando, tomando fotografías, enviando vídeos sobre las centenares de buses que llegaron a los alrededores del Teatro Nacional con los jalados tradicionales. Que me diga el FMLN, que me diga Arena, que me diga Vamos,
Que me digan los sindicatos, los marchistas, que no han hecho lo mismo. Bueno, si incluso tenemos ya hoy cuando el señor perseguidor de gente inocente, Donald Trump, descubre y dice, miren, USAID ya no más dinero. Y no era USAID la que financiaba marchas, y no eran los norteamericanos amigos del gobierno salvadoreño. No, esa es una contradicción. No es la misma USAID financiando periódicos o medios de comunicación que publican. Yo no sé si es ataque, a mí que me digan si es un ataque cuando revelan datos, hechos o informaciones que estaban por ahí guardados, que la prensa tradicional no se atrevió a publicar o no se atreve a publicar. Todos esos son elementos que están ahí, que no se pueden ver y tocar, no, son amargas realidades en materia de información. Entonces, aquí el establecer medidas que nos puedan hacer cambiar, no. Tenés que ir buscando el día a día. Periodísticamente tenés que rebuscarte en el día a día. Digamos que sí había una elección presidencial, obviamente es una persona o una fórmula presidencial, pero las asambleas legislativas se crean en el entendido de que hay que darle representación a todos los sectores y que ninguno de esos sectores va a obtener por sí mismo una mayoría tan aplastante como para hacer inútil o intrascendente la negociación entre partidos políticos. Eso en el diseño original así está. Y de hecho no recuerdo yo, no tengo inmediatamente en la memoria, un país democrático en el mundo donde haya ocurrido este fenómeno de que se le dé un respaldo tan enorme en el caso de la Asamblea Legislativa a un partido político. Por supuesto, existen los países comunistas, ¿verdad? Que ahí pero ese es ese es otro rollo, ¿verdad? Y de ahí mismo sale que como es la Asamblea Legislativa la que elige por elección de segundo grado a la cabeza del Poder Judicial, pues también se deriva que nunca en el diseño original estuvo pensado que estuviera de esa manera. Y por eso es que ahora muchos se asustan de que dicen, mire, pero es que entonces ya no, esto trastoca el modelo tradicional de democracia. El problema en El Salvador es que, bueno, en El Salvador y en muchos países, ¿verdad? El problema es que se llegó a acomodar la clase política, y me atrevería a decir también, si cabe hablar de una clase judicial o jurídica, se llegaron a acomodar de tal manera en ese esquema en que, por último, las diferencias entre ellos se fueron minimizando, se fueron haciendo funcionales al sistema y acabaron negociando cosas menores, cada quien para su lado, ¿verdad? Digamos, uno de las grandes críticas del bipartidismo es precisamente esa, ¿verdad? Que queda uno, queda el otro, pero el sistema no cambia mayormente. Entonces, lo que ocurrió, especialmente en 2021 y confirmado en 2024, es que es algo que no estaba en el libreto, no estaba en el libreto del diseño original, y por eso es que ahora tenemos una asamblea legislativa en donde no hay negociación como la había antes. ¿Por qué? Porque no hay necesidad. ¿Y cómo vas a negociar? Con una mayoría de 54 de 60, más 3 aliados que te hacen 57, ¿cómo vas a negociar y a ponerte en igualdad de condiciones con una oposición de 3? Eso no estaba en el diseño. Entonces, por eso es que parece que esa división de poderes ahora no tiene mucho sentido. Y una cosa más, no tiene mucho sentido también para el pueblo, porque se demostró en los 30 años anteriores que la división de poderes solo sirvió para bloquearse mutuamente. Un ejemplo rápido, si estuviera la Sala de lo Constitucional, que fue destituida en el 2021, la mayoría de medidas que han dado algún tipo de solución a los problemas de la gente hubieran sido declaradas inconstitucionales, no porque lo fueran, sino porque ellos así lo hubieran interpretado. Entonces ahí se hubieran dado bloqueos, que es un poco lo que le está pasando, por decir algo, al presidente Trump, que no puede lanzar una orden ejecutiva porque a las 3 horas ya tiene un juez bloqueándosela, ¿verdad? Entonces eso te da una sensación de, no voy a decir de ingobernabilidad, pero sí de que el sistema se defiende demasiado a sí mismo, ¿verdad? Lo que está planteando el profesor Raúl es que la historia demostró que en la Asamblea Legislativa había una gobernabilidad comprada. Y no me refiero solo al aspecto de dinero, era comprada de funcionarios, una repartición. Esa fue una realidad que se tuvo que enfrentar. Pero nunca hubo una gobernabilidad pactada, porque
La Asamblea Legislativa es el primer órgano político por excelencia. Pero lo último que plantea es decir, si estuviese la famosa sala del 2009 o 19 y la que se quitó, esto no se hubiera podido llevar a cabo, no porque no fuera inconstitucional o constitucional, sino porque esa era la intención, frenar. Y termino con esto la pregunta. Cuando se pierde el poder político en una La cohesión del poder. se refugian en la sala de lo constitucional. Bueno, aquí hay casos emblemáticos. A mí me gusta decir nombres y apellidos o ejemplos. Aquí han hablado de los famosos maletines negros. Este aparatito, existían? aquí está, tomo la foto, ¿verdad? Hay personajes de gobernantes que ya murieron, que eran los que iban a la negociación del poder. Y no podemos ignorar que Arena y el FMLN tenían sus corifeos y estaban ahí para obedecer. Hoy, ¿qué es lo que ocurre? De acuerdo a la Constitución y a la ley de este país, existe el habeas corpus, que está escrito ahí en ese libro que se llama Constitución. ¿Ah? Sí. Tiene que obedecer la Corte independientemente si son cortesanos, si son plebeyos, si son cualquier cosa. Tiene la Corte la obligación moral y profesional de resolver el habeas corpus. Ahí dejo ese planteamiento. Y no es el pueblo. No, si el pueblo está expectante. Es decir, eso periodísticamente está aprobado, el habeas corpus. Pero vámonos a otro ejemplo folclórico, que es triste. Bueno, incluso los mismos de Estados Unidos, los corifeos del señor Trump, ahí lo tienen ya, hay una serie de investigaciones. Orden de libertad. Julio Valdivieso y Raúl Beltrán fueron capturados hace 2 años y bueno, al final les probaron que no deben nada, ¿verdad? Y dieron la orden de libertad en noviembre del año pasado. No lo sacan, no los entregan. ¿Cómo se llama eso? Pregunto, ¿cómo se llama eso? ¿Se llama independencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia? Que vaya a salir de ese mandato de sus propios electores, pues eso es un condicionamiento, es un condicionamiento real. Ahora, formalmente no es delito que un diputado diga yo voy a votar contra la línea de mi partido. Formalmente no es delito, pero en la práctica tiene consecuencias, ¿verdad? Y en el caso del órgano judicial, no nos olvidemos que en las leyes existen doctrinas, ¿verdad? Existen doctrinas según cómo haya sido formado cada abogado. Pues así va a ser la tendencia a su fallo, ¿verdad? Por ejemplo, una de las más evidentes que la gente conoce perfectamente es que hay abogados que son más garantistas, ¿verdad? Que tienden a inclinar, digamos, si hay que, como decía Don Quijote, si hay que torcer la vara de la ley, que sea por la misericordia y no por la dádiva, ¿verdad? Entonces, hay unos que son más garantistas, hay otros que son más legalistas, más formalistas, y eso lo saben al momento de la elección de la cabeza del órgano judicial, eso se sabe. O sea, no creo yo que sea como decir, mire, usted está aquí nada más para cumplir órdenes. No, pero ellos saben cuál es la tendencia de cada abogado. Y eso se refleja en todas partes del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita en los Estados Unidos, los medios siempre te dicen que Trump tiene teóricamente un 5-4 en la Suprema Corte. ¿Y cómo lo saben? Porque cuando los han nominado los republicanos, eligen abogados que tienen una cierta tendencia jurídica. Lo mismo, bueno, en otros países se están dando otro tipo de situaciones. En México se acaba de dar una elección muy polémica, ¿verdad? De que los jueces son los que van a elección. Y eso pues trastoca muchos paradigmas también, ¿verdad? Entonces yo creo que en el caso del órgano judicial siempre ha sido un poco así, ¿verdad? Que los que eligen a esos magistrados por elección de segundo grado y a otro montón de funcionarios también, pues más o menos conocen a quién pueden elegir, ¿verdad? Y eso es un poco la lógica del sistema. Entonces no es extraño que ahora, teniendo una mayoría tan grande, los funcionarios que salgan electos pues sean considerados, sean percibidos como afines a esa tendencia política e ideológica que los eligió. A ver, quiero preguntarte, ¿qué rol juegan los medios de comunicación, las redes sociales, para legitimar o cuestionar
el modelo actual del gobierno? Bueno, yo me concreto en El Salvador. A mí no me interesa la conchinchina, Rusia, España, Donald Trump que persigue a nuestros hermanos como animales. Hoy hemos visto una serie de hechos y habrá que aplaudirle a Donald Trump, ¿verdad? Y habrá que agradecerle el trato que nos da a nuestros hermanos inmigrantes. El disenso en el país, los medios de comunicación, y hay que decirlo con toda propiedad, muchos medios decidieron autocensurarse, otros decidieron apartarse, otros noticiarios decidieron cerrar. Es decir, ¿por qué? Yo dejo planteada la pregunta. No voy a ingresar a interioridades que conocemos, que sabemos y que sopesamos. Eso al final del tiempo tendrá su conclusión. ¿Que hay medios con agenda? Sí es cierto. ¿Por qué decir que es mentira? Hay medios que en el pasado reciente tuvieron agenda, eran los dueños, amos y señores de la verdad en este país. Y cuando de repente aparecías por ahí, haciendo algunos señalamientos, eras enemigo. Lo menos que te decían es que eras comunista. Triste realidad de mi país, hombre. Y no estoy mintiendo, estoy diciendo una verdad absoluta. ¿Cuántos años has ejercido el periodismo? Bueno, en el rol deportivo ya cumplí 50. Guerrié los 12 años, de uno y otro lado anduvimos. Uno te decía, periodista, di la verdad, no entregues tu país. Se nos ponían pancartas enfrente del hotel. Decir la verdad, ¿aguantaron? No aguantaron. No aguantaron. Es decir, todos esos elementos están ahí registrados en la historia. Entonces, hoy decir la verdad, en primer lugar, debes de hacerlo con los principios periodísticos apegados a una realidad. ¿Quién soy yo para analizar el discurso del señor presidente? Él sabe lo que dijo. Y cuando expulgás ahí entre líneas, ¿qué encontrás? ¿Es tu verdad? ¿Es la mía? ¿O es la del señor presidente? Esa es la primera pregunta técnica, periodísticamente hablando. Cuando vamos a ver a la Honorable Asamblea Legislativa, como nunca en la historia, decía la primera asamblea que gobernaba con nuevas ideas. Hoy en la segunda ya no dicen como nunca en la historia. El famoso artículo 125 que lo sugerí que se quitara, te dice, no sos responsable de los votos u opiniones que emitas, ¿verdad? Y gozás de inmunidad. Es un bayunquismo en un país como el nuestro. Eso no debe existir. Aquí no pueden haber ciudadanos de primera y segunda categoría en materia política. O todos estamos en el redil o no. Hoy lo más lindo es que ningún diputado de los 57 puede emitir opinión o puede hablar. Digamos, la barra organizada de Nuevas Ideas, ¿verdad? Porque un partido político pues tiene una barra organizada, tiene sus cartelitos, pero yo creo que sí hay un reconocimiento y un agradecimiento por liberar a la gente de esa angustia permanente que se vivió durante los años anteriores, ¿verdad? Hay que ver que esto desafía un poco los paradigmas, ¿verdad? Pues nadie se atreve ahorita a decir cuánto va a durar eso, ¿verdad? Yo lo que sí me atrevo a asegurar es que tal vez no en una cantidad de años, te voy a decir esto va a durar 5, 10, 15 años más. Esto va a durar en la medida en que la gente siga percibiendo desde su racionalidad y también desde su sensibilidad, porque los seres humanos no somos solo razón, solo emoción, somos una mezcla de ambas cosas. Esto va a durar en la medida en que la gente sienta y perciba que el presidente está pendiente de sus necesidades y vaya resolviendo, ¿verdad? Por supuesto, si llega un momento en que se diera una decepción, la gente tampoco va a continuar con eso, pero mientras siga percibiendo que hay esa conexión, yo creo que la alta popularidad va a continuar. No me atrevería a decir cuántos años, pero la clave van a estar en las acciones que el gobierno y el presidente sigan tomando en atención a la población. Raúl, uno de los problemas que ahora, o mejor dicho, que aquejaban a la población era el tema de seguridad. Sin embargo, en las encuestas ya se refleja que eso ya pasó, es decir, ya la población lo da por sentada y que ahora el problema número uno para los salvadoreños es el tema económico. Quiero preguntarte, resolver el tema de la seguridad implicaba voluntad política del presidente de querer hacerlo, ¿verdad?
en el caso de la economía, las economías no se reactivan por decreto. La economía tiene que generarse condiciones. ¿Qué expectativa tú crees que proyectan, o mejor dicho, qué escenario político proyectan ustedes para los próximos 4 años de mandato del presidente? Mira, en primer lugar hay que entrarle, como se dice en el lenguaje callejero popular, tenés que entrarle con patada al pecho. El problema económico, como tú dices, lo vas a arreglar por decreto. No, nunca. Pero sí generando las condiciones. De para que acuerdo, los sectores totalmente. se Entonces desarrollen. hay seguridad. La seguridad es la madre de todas las batallas. Aquí vos podés ir a cualquier lado. Antes al pobre campesino lo extorsionaban las pandillas, ¿verdad? O los matagentes te compraban barata la cosecha y te vendían todo caro, ¿verdad? Les voy a contar un golpe positivo por segundo año en el tema de la agricultura. Pero ¿qué es lo que tenés en este momento? Desempleo, inseguridad, sistema de pensiones, inseguridad en el empleo, en el trabajo. El salario mínimo no solo es un beneficio para el trabajador, fabuloso, pero el patrón tiene que pagar más seguro social, más AFP, más reserva de fondos para la indemnización del trabajador cuando se va, es decir, le triplicó. La medida del salario mínimo es buena, perfecto, que se tuvo que hacer el año pasado, en agosto. Entonces, todos esos elementos te van dando el fenómeno social de lo que viene. Anunciaron el salario mínimo el pasado mes de mayo y te dispararon los precios. Hoy que entró en vigencia hay otro precio mayor. Es decir, porque tenés que establecer un control. Así como arrasaste con las maras, arrasá con los inescrupulosos, hombre. Con esos que te guardan las cosechas y se benefician del hambre, de la necesidad de la gente. Eso ahí está presente. ¿Qué vemos nosotros periodísticamente en el tema político? Dicen, no hay oposición.